Paz y bien. Es una bendición ver a tantos de ustedes por acá nuevamente, especialmente a nuestros hermanos que están compartiendo. Estamos hoy muy bendecidos porque les tenemos a ustedes que están en estos días, en este momento de reflexión. Tenemos 2 retiros que están en este momento terminando también del camino neocatecumenal. Y sus hermosos y santos frailes, bueno, algunos más santos que otros, yo estoy en un gran proceso, ¿verdad? Bueno, ahora casi todos venimos bien santitos, ¿no? Mire, Jaime ahí se está flagelando. Estuvimos en retiro toda esta semana, entonces si nos ven más elegantes que nunca es porque Dios ha estado trabajando de dentro hacia afuera. En su manera, hemos estado en ejercicios espirituales, como muchos dicen, entonces si ustedes me ven que los músculos se me salen, no son los míos, ¿verdad? Pero nuestro hermano Sidney, Fray Sidney, que es oriundo de Brasil, radica actualmente en Italia, dijo una frase que a mí se me quedó bien plasmada y he estado queriéndole encontrar la profundidad. Y él dijo que lo invisible es la razón de lo visible, ¿no? O en otras palabras, él dijo que por lo invisible es que existe lo visible. No sé si puedan acompañarme en ese pensamiento, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, como Santo Tomás, si no veo, no creo, ¿verdad? Pero lo que él estaba diciendo es una profundidad bien hermosa, los Santo Tomás. Si no veo, no creo. Porque lo que nos estaba haciendo en verdad es mostrándonos algo grande del Nuevo Testamento. La misa, ¿en cuántas partes está dividida? En 2, ¿verdad? La liturgia de la y la liturgia de la. Hoy las lecturas nos muestran algo invisible tratando de mostrarnos algo visible para poder entenderlo. Y la primera lectura nos habla directamente de cómo escuchar y qué escuchar y a quién escuchar. Déjenme pasar por eso, espérenme, déjenme sacarla, que si no se me olvida, ¿qué ando por aquí? En la homilía, aquí está. Espérenme, déjenme ver qué más ando por acá. Aquí está. Mire, alguien hasta chavos me echó hoy. Tú fuiste allá. Es que en la parroquia donde estábamos, una señora me dijo, ¿para qué es eso? Yo le dije, para echar chavo. Yo creo que ella lo tomó en serio. Bueno, todo el mundo lo usa, ¿no? Yo les digo que yo lo uso para tirar mis pecados, ¿no? Y después desaparecerme de ellos. Pero lo primero que yo les quiero llevar hoy es esta palabra. Y la palabra más importante que quiero que traten de recordarse es lo siguiente. La palabra bien sencilla, insistencia, ¿no? Insistencia. ¿Por qué? Yo me pregunto, Elí y Samuel han de haber estado tan dormidos, tan cansados, que a quién le gusta que lo molesten cuando uno está bien dormido, ¿verdad? Y más si yo he tenido unas 10 horas de trabajo, que ni se me acerquen, ¿no? Porque si es posible los saco como el huracán María, afuera, ¿no? Y hoy nos damos cuenta de una cierta insistencia de 2 lados. Una insistencia de Samuel y una insistencia de Dios hacia Samuel. Vamos a ver primero la insistencia de Samuel, ¿no? Porque ahí vemos lo visible de lo invisible que Dios estaba haciendo. Entonces empieza Samuel yendo a buscar una respuesta a su inquietud. Y va donde Elí y le dice, ¿me has llamado? Aquí estoy. Y le dice, no, vete a dormir, descansa. Viene nuevamente y le dice, ¿me has llamado? No. Yo a la tercera vez yo le hubiera arrancado la cabeza a Samuel. Yo no sé ustedes, pero yo soy bueno para dormir. Yo tengo un don para estar en descanso en el espíritu horizontal, ¿no? Hay que darle crédito a Elí, porque fue muy paciente con él. Era como su guía espiritual. Y se da cuenta y le dice, muy bien, creo que es el Señor, dice él. Si la próxima vez se te aparece en voz, dile, habla, Señor,
que tu siervo escucha. Lo invisible se empieza a hacer realidad en lo que escuchamos. Y eso es lo que hoy encontramos. Pero en el otro aspecto, vemos la insistencia ¿de quién? De Dios hacia Samuel. Eso quiere decir que el Señor muchas veces a nosotros nos está dando un ejemplo de que está llamando a la puerta, que está tocando a la puerta, que necesita de nosotros para un ministerio, para un evento o para una actividad. Así como cuando nosotros nos levantamos, ¿verdad? De la siesta después del almuerzo, como a las 2:30, 3 de la tarde, y el Señor te dice, mira, hay misa en el centro capuchino a las 4, vamos, levántate. La misa otra vez. O especialmente los chicos, ¿no? Cuando mami les dice, vamos para misa, ellos se levantan y van bien felices para la misa, ¿verdad? El Señor hoy nos recuerda de que Él es un Dios que ama y respeta, pero va a insistir. Y yo personalmente les confieso de que en mi vida el Señor estuvo tocando 5 años a mi puerta. Y tuvimos como lo que le llamamos en Estados Unidos un tug of war. Lucas, ¿sabe qué es un tug of war? You know what a tug of war is? Un tug of war es como cuando jalan una soga para un lado, el uno jala para acá y el otro para otro lado, ¿no? Entonces, a ver quién gana. Yo estuve en un tug of war con Jesús. ¿Hay una palabra así en español? ¿Tug of war? ¿Cómo? Museo. Eso es en inglés también, pulseo, pool. Eso no. Pero puede ser. Es como un Spanglish. A soga. El juego de la soga. Me quedo con el tug of war, suena más interesante. Entonces, con el tug of war, con el Señor, yo le decía no, Él me decía sí, Él me decía no, Él me decía sí. Pero un día, el Señor no se cansó, pero yo sí me empecé a cansar. Y le dije, el Señor, eso no es para mí. Muy bien. Me dijo, ¿por qué? Porque es que yo estaba viviendo una doble vida. Yo estaba, en parte de mi vida, viviendo la voz de Samuel. Sí, Señor, habla que tu siervo escucha. Pero en el otro estaba como la segunda lectura que ya vamos a escuchar. Como que estaba por aquí, feliz con la palabra de Dios, pero por aquí con otras palabras, ¿verdad? Y el Señor un día vino a través de una oración y me dice, yo te respeto, pero así como te doy la vocación, también te la puedo quitar. Y eso me echó para atrás. Y me di cuenta que con el Señor no puedes estar jugando. Que bien estás frío o caliente, pero entre 2 pasos te vas a perder. Por lo tanto, tú tienes que decidir si vas a ser insistente para la gloria de Dios o vas a ser insistente para las cosas del mundo. Si vas a perseverar y dejar que Dios te moldee a su imagen y semejanza o te vas a ir deteriorando en lo que tú quieres. Esto es lo que la primera lectura nos recuerda a través de Samuel. Pero miren lo hermoso. Cuando tú te dejas llevar por la gracia de Dios, si nos vamos al capítulo 16 y 17, nos damos cuenta que lo invisible de aquella voz que escuchaba Samuel se volvió visible. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el capítulo 16 y 17 de Samuel, del primer libro de Samuel? Dios lo estaba llamando con un propósito. Y a veces uno cuando viene a la iglesia no sabe por qué está viniendo. No lo veo, es pura fe. Pero Dios, si tú perseveras, si tú insistes y sigues caminando, vas a ver que lo invisible tenía un propósito visible. Y Samuel, ahí, él se da cuenta que en el capítulo 16, el propósito de él era nada más y nada menos que él iba a ser el que iba a ungir a nada más y a nada menos que al primer rey o a los primeros reyes de Israel. Imagínense qué gran privilegio, que él iba el que iba a ungir a Saúl y luego que Saúl cae iba a ungir a David. Y de David viene ¿quién? La descendencia a la cual nos conecta al Rey de Reyes y al Señor de Señores, nada más y nada menos que a Jesús. Qué lindo, ¿no? Que lo invisible de aquella noche se hace visible cuando ese hombre
le impone las manos a los primeros reyes y los unge. ¿No? Eso es hermoso y por eso nosotros tenemos que caminar en esa gracia para descubrir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Vamos a la segunda lectura. ¿Cuál es la primera palabra que yo quería que se aprendieran hoy? Insistencia. ¿Ok? Insistencia. La segunda palabra viene de la segunda lectura que quiero que tratemos de escudriñar un poco, ¿no? Y la palabra es valorarte. ¿Por qué? En la Escritura nos dice lo siguiente, de que el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor. El Señor para santificar el cuerpo, dice. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros, dice la lectura en Corintios, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 6 en adelante. ¿Y por qué? Les digo que la palabra es ¿cuál? Valorarte. Yo cuando compré un carro por primera vez, era mi sueño. Yo había ahorrado chavos para ese carro toda mi vida, ¿no? Y cuando lo compré era como, me sentí el hombre más elegante del mundo, ¿no? Así como, yo dije, aquí cualquier tostón se fríe en esta cacerola, ¿no? Entonces, oye, se burlan de mí ustedes, ¿verdad? Y ya se me olvidó lo que le iba a decir a usted. Los tostones, que pienso en los tostones, como María se los llevó todos, se me olvida todo. Más, no hay tostones en casa. No hay tostones, bueno, vamos a seguir con lo que tenemos. Entonces, les digo de valorarse, porque cuando yo compré ese carro, yo me recuerdo las primeras semanas, yo lo limpiaba y lo limpiaba y lo limpiaba cada 3 días. Ese carro lo cuidaba como que se me iba a acabar, ¿no? Yo creo que le gasté la pintura como 3 capas en las primeras 2-3 meses, ¿no? De tanto que lo limpiaba. ¿Por qué? Porque lo valoraba, me importaba y me esforzaba por tenerlo lo más limpio y presentable posible. Cuando uno valora las cosas, las cuida. Otro ejemplo un poquito más cercano a lo espiritual. Saben que mi sueño y mi gran anhelo siempre fue el ¿qué? Ser un jugador de fútbol profesional. Ese era mi sueño. Y cuando yo tuve esa dicha, nosotros entrenábamos todos los días. A las 5 o 6 de la mañana ya estábamos en pie corriendo como que éramos venados. Para allá, para acá, para acá, para allá. No, a las 8 de la mañana teníamos que tomar un desayuno bien balanceado. Al mediodía almorzábamos, tomábamos la siesta y como a las 4 de la tarde, cuando bajaba el sol, volvíamos a entrenar. Y eso era una rutina continua que hacíamos todo el tiempo. ¿Pero por qué la hacíamos? Para que nuestro cuerpo, ¿qué? Estuviera en óptimas condiciones. Hermano, nosotros, el Señor nos da muchas cosas invisibles para que este cuerpo visible esté en óptimas condiciones. Pero si tú no lo cuidas, vas a caer en pasiones pasajeras. Te vas a dejar llevar por la fornicación y por otros pecados. Tú nómbralo. Hoy ese es el que nos dice Pablo. Pero hay tantos más que nos van deteriorando de lo invisible a lo. Nosotros somos frágiles y muchas veces sentimos lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero uno dice, no, nadie lo nota. Sí se nota. Hay personas que cuando yo vivía una vida apartada de Dios, me decía, ¿por qué estás triste a cada momento? Y ahora que estoy tratando de vivir una mejor vida, la gente me dice, tú me transmites tanta alegría y tanta paz. Y yo le digo, bueno, mía no es porque yo no sé de dónde viene, ¿no? Pero es lo que ahora Dios nos permite vivir. Yo admiro mucho a Fray Jaime, que él es un adolescente casi, ¿no? No por su carácter, sino que su manera de vivir. Tiene un espíritu impresionante. Que yo, si llego a la edad de él, yo quiero tener ese espíritu, ¿no? Es verdad, no, en serio, cuando vienen jóvenes, él, aquí a la iglesia, tenemos retiros, es increíble cómo él predica, cómo él se relaciona con ellos. Él es un joven más. Y ese espíritu, yo estoy seguro que no viene de sus fuerzas, sino que de la gracia de Dios, que a través de su vida, él ha cuidado el templo que ahora le ofrece a Dios.
¿no? Y cuando uno se cuida, se protege, estas cosas, no fácilmente cae uno en ellas. Va a caer en faltas, pero no tan fácilmente. Y te vas a valorar a ti. Te vas a valorar a ti. Otra cosa, otro ejemplo que les doy para mí, es que siempre me llama la atención de valorarme. Ustedes ven que yo soy un hombre bien alto, ¿verdad? Entonces, Irma, ese huracán estuvo fuerte, mira, Irma. No, te amamos a ti, ¿eh? Y yo lo que me pasaba, yo pasé todo un tiempo de la vida viendo cuánto iba a crecer. Y todos los meses, el 26 de cada mes, yo iba hacia una pared en la casa de mis abuelitos y siempre ponía como en la cabeza y un lapicero y ¡zum! Decía yo, a ver cuánto he crecido, y miraba, ¿no? Eso lo hacía todo el tiempo. Como eso fue hasta los 16 años. Ya a los 16 años me di cuenta que iba para abajo, ya no iba creciendo. Y yo siempre tuve como una cierta griña con Dios, porque me menospreciaba. Decía, ¿por qué la gente es más alta que yo? Especialmente cuando llegaba a Estados Unidos y vi entre estos gringos que les dieron de comer, que son tan grandes, ¿no? Son, especialmente los de descendencia alemana, son como hijos del Altísimo. Y yo no me di cuenta del valor que yo tenía hasta cuando tuve un encuentro personal con Dios. Antes de eso andaba mendigando una y otra cosa. Y el Evangelio en el día de hoy, tomado de San Juan, en la cual Juan el Bautista nos muestra la gracia de Dios a través de los discípulos, en los cuales los trata de llevar a la presencia de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice lo siguiente, ¿no? En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que hace? Él les dice, yo no soy, es Él. Pero ¿qué los discípulos le dicen? ¿No? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives, maestro? ¿Dónde vives, rabí? ¿Y él qué es lo que le dice? ¿Escúchenme? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dicen? Vengan y vean y verán. Ese es el punto más importante de las lecturas de hoy. El Antiguo Testamento estaba lleno de muchas profecías en todos los profetas, ¿verdad? Eso es todo lo que es la palabra. Escuchen al Señor, escuchen al Señor, escuchen al Señor. Ahora, Juan el Bautista ya no es de que escuchen al Señor. Le dicen, miren la vista. Todo cambia en el Nuevo Testamento. Ya no es tanto de escuchar, porque la palabra de Dios nos tiene que llevar a la liturgia de la Eucaristía, en la cual ya no es de escuchar, sino que es de ver. Vengan y verán. Cuando tú vienes acá, vienes como una respuesta de aquel llamado invisible a ver aquel Dios que se ha hecho visible para ti y para mí. Por lo tanto, nosotros, hermanos, estamos llamados a ese llamado, valga la redundancia, a escuchar a Dios ante todo, pero sobre todo a verlo, a tocarlo, a abrazarlo y a dejarnos amar por Él. Cuando tú empiezas a caminar en eso sobrenatural, empiezas a ver cosas hermosas. Y lo que ocurre hoy es que los discípulos tienen su encuentro personal con Jesucristo. Mientras tú y yo no tengamos un encuentro personal con Jesucristo, no nos vamos a valorar a nosotros mismos. No vamos a saber ser insistentes o vamos a ser persistentes en cosas del mundo, pero no en las cosas para darle la gloria a Dios. Por lo tanto, en este nuevo año, deja que Dios te enseñe y te diga en qué tengo que ser insistente, cómo tengo que valorarme mejor. Y por último, la palabra más importante del Evangelio es: acompáñalo. Deja que Dios te acompañe y acompáñalo a Él. Que así sea.